pásale. Qué gusto saludarte. Darle oportunidad a los equipos que demostraran si se podían utilizar con mascarillas. Hubo un tiempo en que solamente había unas mascarillas rígidas para dar anestesia o dar asistencia con oxígeno. Y posteriormente se fueron diseñando, por eso el taller también habla de interfaces, porque ahora las interfaces son muy importantes, son tan variadas y tan de diferentes capacidades que tienen que conocerlas y que tienen que estar empapados todos de esa capacidad de esas mascarillas. ¿Cuántos de ustedes han hecho ventilación no invasiva ya? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? ¿Alguno que no haya hecho ventilación no invasiva? ¿Nunca has hecho ventilación no invasiva? Bueno, esto es importante porque cuando uno habla de la ventilación no invasiva se tienen que tener conceptos muy claros. Uno de los conceptos más importantes es a quién le vamos a dar ventilación no invasiva. Y la explicación es muy sencilla. Los artículos soportan en forma muy importante 3 puntos de patologías claramente específicas. La primera, ¿cuál es? Falla cardíaca, edema agudo pulmonar. ¿Por qué? Porque en la falla cardíaca ustedes ven al paciente insuficiente, está muy congestivo, pero en cuestión de horas pueden ponerlo en condiciones respiratoriamente útiles. ¿Qué quiere decir? Diurético, inotrópico, quizá hasta en su momento abrir la arteria, no lo sé, pero si la falla cardíaca revierte, el pulmón se seca. Y eso lo podemos hacer rápido y no necesita de una asistencia prolongada. ¿Y la segunda? Epoca agudizado, que es aquellos pacientes que hacen retención de dióxido de carbono, hacen hipoxemia y retención ambas, y que se ponen un poquito aletargados, y que los podemos revertir o hacemos que laven el dióxido de carbono con no invasiva, también es un proceso muy útil. A veces se pone muy difícil el epoca agudizado cuando vienen acompañados de neumonía, que son muy importantes los quiebres del EPOC con neumonía, y en algunos hasta falla derecha, cuando ya están muy avanzados. Y por último, otra de las más estudiadas, ¿se la saben? ¿La tercera? ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Falla muscular? Quizás no está tan estudiada, pero está bien identificada, pero también llegan a tener fatiga porque no tienen músculo. Pero la otra que está muy bien estudiada es insuficiencia respiratoria con los pacientes inmunosuprimidos. La insuficiencia respiratoria todavía no está aceptada por la mayoría de los grupos grandes, pero en inmunocompetencia sí. ¿Por qué? Por las comorbilidades que les decía. La no invasiva da la impresión de que protege un poquito más a la vía aérea para infecciones que la invasiva. Y entonces en ellos se les asiste de primer inicio con no invasiva. ¿De acuerdo? ¿Cuáles otras creen o en el camino de ustedes han encontrado que han sido valiosas y que no están tan descritas en la literatura, pero que son muy interesantes? ¿Alguna que me platiquen ustedes? Cuando estuvo un paciente y tiene autoridad. Eso, mero. Me gusta la idea. O por ejemplo, que la mano del paciente solita se va al tubo y se lo saca solito, aunque esté dormido. Entonces, esos enfermos dices, hay que volverlos a intubar, y sale la mano amiga y dice, no, denle chance, no sean gachos, ya casi lo íbamos a extubar. Digo, cuando va a la mitad de un proceso grave, a lo mejor no se va a salvar de la reintubación, pero sí cuando dices, ¿sabes qué? Yo creo que todos los parámetros están bien y algo flaquea, o no mueve secreciones, o no tose, o está cansado de los músculos respiratorios, o no le atinamos, porque es un arte extubar a un enfermo prolongado. Entonces, bueno, pues démosle la oportunidad con la no invasiva. Otra de las ventajas, los pacientes que vienen con intoxicación múltiple. No sé ustedes, pero me están tocando ver muchas chiquillas y chiquillos que salen del antro y salen bien pachecos y vienen con algo de insuficiencia respiratoria por depresión, y a ellos los ponemos en no invasiva mientras les vamos dando los bloqueadores de las diferentes cosas que podemos pensar que los llevaron a eso. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante, hay una gama de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, otro de los que también metemos a no invasiva, ¿no hay aquí anestesiólogos? Porque me los voy a pasar a perjudicar. No es cierto. Que te pasan en la unidad de terapia intensiva, te dicen, oye, te voy a pasar a un paciente que duramos 18 horas en anestesia y pues como que se anda durmiendo otra vez.
pues ¿cuál se han dado durmiendo? No progresaron bien, no bloquearon y el paciente vuelve a sumirse en un plano anestésico. Entonces, en vez de intubarlos, los ponemos en no invasiva y lo poquito que les falta para emerger bien, pues ya no los intubamos de vuelta. ¿Me doy a entender? Entonces es importante esta parte, son cosas que no están todavía tan estudiadas y soportadas, pero que se pueden hacer. A un paciente que digan, bueno, ¿sabes qué? No está con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, vamos dándole la oportunidad a ver si se puede. Se ha ido ganando terreno en esto. Y otro punto, pues es que el que no quiere intubarse de los pacientes que pidió dentro de su término de vida no intubación, a lo mejor caen en ese sentido esos pacientes en ayuda para no tener ahogo, que una de las cosas es quitar el dolor y quitar el ahogo. ¿Me voy a entender? Si por ahí en el camino van saliendo alguna o se acuerdan de alguna otra, platíquenmela y vemos, discutimos qué tanto está soportada y qué tanto es ayuda. O que la familia también ya no quiere que se le haga invasión de la vía aérea, ¿verdad? Exactamente, o el mismo paciente que diga, ¿sabes qué? Yo decidí que cuando me fuera a morir, que no me intuben. Acaba de sucedernos una cosa terrible. Si les gusta la lectura, se nos murió Fernando del Paso en la unidad, un escritor, político, y todo un personaje. Se vestía como payaso, de naranja y colores muy, muy curiosos. Era muy, muy agradable. Y él me pidió, durante los últimos 4 años, que jamás en la vida lo fuera a intubar. Y se murió desangrado, intubado. De la forma más triste. Pero, quisiera que entendieran que a veces no se pueden cumplir todos los gustos. Y todo porque hizo una hemorragia intestinal con vaso visible y no lo pudimos alcanzar. Entonces, hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Pero ese punto que dice, doctor, es muy importante porque o el paciente o la familia decide que no quiere intubación y pueden ayudar con no invasiva. Yo estuve intubado y yo levantaría la mano y diría, vuélvanme a intubar. Yo no tengo ninguna dificultad porque yo no me acuerdo de nada. Si a mí me dicen, ¿te dolió algo? No. Tubos, catéteres, sondas, las que quieran. Pero la nasogástrica, jamás. Jamás. No, es terrible, terrible. Entonces, hay cosas que se tienen que entender. Muy bien. Ahora platíquenme. Segunda parte. ¿Qué condiciones tiene que tener un paciente para poder decidir que vaya a no invasiva? ¿Quién se la sabe? Como si fuera escuelita. Uno, que esté despierto. ¿Sí? Cierto grado de cooperación. Cierto grado de cooperación. Acabas de decir un punto importantísimo. Yo siempre le digo a la unidad que si hay falla de la no invasiva es por nuestra culpa, no por culpa del paciente. Y es porque no le dedicamos el tiempo suficiente para que el paciente pudiera entender lo que le estamos haciendo. Les pongo un escenario, la viejita de 98,000 años, que no ve ni oye ni entiende, que está con un poquito de delirio, que está angustiada, y que ustedes llegan, no le explican nada, le empotran una mascarilla y se siente ahogada. ¿Por qué? Porque están oyendo el flujo que le entra y dicen, no, sáquese, me va a ahogar. No, es que esta le va a quitar el ahogo, no, me va a ahogar. Y sáquenlos de ahí, no van a entender. Entonces, tómense el tiempo suficiente. Yo les pediría que a todos ustedes, aunque ya han aplicado no invasiva, pónganse una mascarilla, muévanle, toquen los ventiladores, súbanle la ayuda, quítenle la ayuda, pónganse diferentes tipos de mascarillas y van a ver qué diferente es explicarlo, sentarse con el paciente y decir si se puede. Pero si no, si falla la no invasiva, 99% de las veces es por culpa nuestra. ¿Por qué? Porque no decidimos o el enfermo adecuado o no aplicamos bien la historia para entender cómo explicárselo al enfermo. Muy bien, entonces, buen estado de conciencia, cooperación. Hemodinámicamente estable. Yo creería que el hemodinámicamente estable tiene un grado pequeñito de oportunidad, aunque tuviera cierto grado de inestabilidad, porque el edema agudo pulmonar en falla cardíaca, pues técnicamente está inestable, ¿me doy a entender? Pero sí tiene oportunidades de mejorar. Casi siempre hacen al principio un poquito de pico hipertensivo,
después quiebran el ventrículo, se congestionan y luego ya va para abajo el resto. Entonces, la hemodinamia pudiera ser manejable, aunque tenga un poquito de aminas, pero que digan, vamos dándole todo un entorno más arropador antes de adentro tubo, sedación, analgesia y más hipotensión. Entonces hay que entender muy bien esa parte, porque el mantener la presión negativa en un sentido muy estricto con presión positiva externa cambia mucho las cosas, y eso quisiera que lo tomaran muy en consideración, porque no le pega tan duro la presión, la no invasiva, como la ventilación invasiva. Algunas de las características más importantes son de que los enfermos deben de tener cierto grado de fortaleza para poder hacer la no invasiva. No sé si les ha tocado los escenarios en donde ya están muy fatigados muscularmente hablando, o están muy consumidos y muscularmente ya no tienen ni siquiera el esfuerzo para dar el jalón o el poco jalón. Entonces ustedes tienen que identificar muy bien. Acabamos de tener ahora, discutimos mucho los casos clínicos en toda la República por medio de un chat, y presentábamos uno con parálisis diafragmática. Y entonces intentamos no invasiva, intentamos alto flujo, intentamos todas las posibilidades y no pudimos. Terminamos poniéndole un marcapaso diafragmático y jaló mejor. Entonces, a lo mejor, lo mal entendido que a veces tenemos las cosas de decir, bueno, vamos poniéndole híbridos de lo que nosotros vamos arropando cosas, o nos vamos de fondo a resolver las situaciones. ¿Cuál otra condición? Fíjense, hay una de las que me gustaría que entendieran, porque no todos tenemos una gama tan grande de interfaces, y dentro de la cooperación de los enfermos es que tengan soporte. Por lo tanto, una complicación sería que no tuvieran, o que tuvieran fracturas nasales, que no tuvieran nariz, que hay gente que se ha operado tanto la nariz que se vuelve una nariz muy pequeña y que no ventilan, ¿sí? O las personas que tienen fracturas mandibulares, o los que no tienen dientes. No sé si les ha tocado los pacientes desdentados que les ponen las mascarillas y se sumen. ¿Sí les ha tocado? Y es un gran problema, porque no hay dónde tomar un soporte de la mascarilla. Entonces serían los enfermos que no les corresponde, o no les toca, o no nos va muy bien la no invasiva. Gracias a Dios las interfaces van desde taponcitos en los orificios nasales hasta mascarillas nasales, nasobucales o faciales. Y eso ha ido ganando mucho terreno en esto. Muy bien, ya tenemos las condiciones de los enfermos, ya tenemos el entorno de cuáles son las patologías que manejamos. Ahora díganme cómo empezar una ventilación no invasiva. ¿Qué pensarían que es el inicio? ¿Cómo tomarían en cuenta el inicio? Chiquilla, ¿qué tal si nos platicas de las interfaces? Bueno, Philips Respironics maneja una amplia serie de interfaces. ¿Cuál es la más utilizada para ventilación no invasiva en paciente crítico? ¿Alguien me puede decir eso? La oronasal, ¿no? La oronasal es la más utilizada, entonces nosotros tenemos reusables, desechables. Por ejemplo, esta es una desechable y esta es una reusable. Son prácticamente iguales, sin embargo, pues obviamente el costo es el que diferencia. Y aquí en México pueden utilizar ambas de varias maneras. Otro punto importante es en la comodidad de su paciente. Si se dan cuenta, esta tiene diferentes almohadillas, sin embargo esta tiene gel. Esta obviamente es un poco más cara, es desechable, pero la comodidad de su paciente, que tiene tanto tiempo la ventilación no invasiva, es mucho mejor. Y aparte de las oronasales que manejamos, también tenemos una que sería, ¿han escuchado de la Total Face? La Total Face era como baladita, como un huevo. Ahorita ya hay un nuevo diseño que es esta, que se llama Performance, ojos, nariz y boca. Este diseño que ven aquí, aunque se ve un poquito sencillo, evita que el flujo del aire llegue a los ojos, que era uno de los principales problemas en la facial completa. Esta es otra. Y por último, bueno, la nasal también, sin embargo, bueno, algunas utilizan la nasal en terapia intensiva, otros no tanto. Esta es una nasal pediátrica, ¿ok? En los pacientes pediátricos pues se recomienda más una nasal pediátrica, con gel obviamente, y un soporte resistente, obviamente se mueven mucho los niños. Y por último, ya para no perderme tanto tiempo, tenemos esta, que es oronasal.
Sin embargo, ¿cuál es el principal problema en los pacientes no invasivos con una mascarilla? Que tienen mucho tiempo. Las heridas. Las úlceras, las heridas, exactamente, gracias doctor. ¿Y dónde se provoca principalmente la úlcera? En el puente nasal, exactamente. Entonces, esta es una mascarilla oronasal, convencional, como las otras. Sin embargo, Respironics se recomienda la rotación de las mascarillas y para no gastar en otra, pues recomendamos quitar la oronasal y colocar esta que también es oronasal. Sin embargo, si se dan cuenta, No tiene apoyo. aquí arriba exactamente el apoyo del puente no. Yo tengo lentes, por ejemplo, personas con lentes, es muy complicado utilizar una de estas. En cambio esta, aquí está la nariz y aquí está la boca, el paciente sigue respirando normalmente y entonces colocamos la mascarilla para poder hacer esta rotación y evitar la úlcera en el puente nasal. ¿Okay? Es muy importante que conozcan los dispositivos que cuentan cada uno de sus servicios y sus hospitales, porque ustedes pudieran decidir cómo y qué tipo de interfaces le puede beneficiar mucho a los enfermos. En el inicio a mí me gusta platicar de dos cosas. Uno, qué interfaces tiene cada uno de ustedes, y dos, qué equipos tienen para poder iniciar la ventilación no invasiva. Vamos a hablar de los equipos no invasivos, mas sin embargo en los hospitales no siempre se tiene un equipo específico de no invasiva y se pueden utilizar los ventiladores invasivos con características de no invasivo, pero no tienen las mismas capacidades. Por ejemplo, muchos de ellos no tienen la transformación a no invasiva y terminan de estar las alarmas suene y suene y suene porque tienen fugas. Y esos no registran la fuga porque la exhalación no la cuentan por el puerto. De las cosas que nos hace falta platicar de las interfaces es que, si se dan cuenta, tenemos color blanco transparente, tenemos un color ámbar y tenemos un color azul que no traemos ahora, pero los codos quieren decir para qué ventilador es. Esto que se llaman estos codos. Miren, aquí hay un azul. Vean aquí el azul. Universalmente en todos los países se utilizan estos tres colores: transparente con orificio, transparente con orificio y azul sin orificio de salida o de lavado de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Estas azules están diseñadas para los ventiladores invasivos específicamente. Estas no pueden estar usadas para los ventiladores no invasivos, con excepción de los no invasivos que tienen doble manguera. Si ustedes revisan otros modelos, van a darse cuenta que hay modelos que tienen una sola manguera o hay modelos que se pueden utilizar con dos mangueras, que es el lado inspiratorio y el lado exhalatorio. Los no invasivas normalmente no tienen lado exhalatorio porque tienen el lavado en el orificio que les digo, ¿de acuerdo? También, este tipo de mascarillas que tiene esta parte blanca es para quitar ¿este se puede quitar? Sí. Y poner un azul. Así no se tienen que comprar dos tipos de mascarillas para dos tipos de ventiladores. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos la posibilidad de cambiar esa parte y que los diferentes dispositivos se puedan utilizar sin tener que estar gastando. Es muy importante que entiendan que, a pesar de que ya han bajado mucho de precio, pues son equipos que van sumando gasto, y que se entienda que en la medida que ustedes vayan gastando, o que digas, no le quedó la mascarilla y van gastando, pues los enfermos van sintiéndolo en la economía. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, existen plantillas como esta y de todo tamaño para ver de qué tamaño es la cara para poder poner la mascarilla nasobucal. ¿Me doy a entender? Fíjense muy bien. Aquí queda muy justa, bien. Aquí queda mejor, a lo mejor. No sé, creo que a lo mejor me llegaría aquí. Y esta me quedaría muy grande. Pero acuérdense que hay de todos los tipos de pacientes. Y por último, hay unas mascarillas que tienen tapones como en los orificios nasales, que se inventaron para los niños, pero que ahora están dando buenos resultados en los adultos. Sobre todo los que hacen
El otro tema que no hablamos, apnea del sueño, que está súper estudiado y está súper entendido. Entonces ya tenemos los 4 temas que más descritos están para la no invasiva. Muy bien, háblanos de tu ventilador. Bueno, este es un ventilador, como ya mencionó el doctor, invasivo, no invasivo. Si se dieron cuenta, bueno, creo que no han pasado con nosotros, pero todos los demás ventiladores manejan doble rama. Aquí, si se dan cuenta, solo tenemos conectada una sola rama y tenemos la famosa fuga, en donde algunos clínicos, las enfermeras o etcétera, tapan. Esta fuga es muy importante que obviamente no se tape, esta que estamos viendo aquí. El equipo compensa automáticamente todas las fugas de hasta 60 litros por minuto. Y también tenemos tanto los modos no invasivos puramente. ¿Cuáles son los modos no invasivos puramente que ustedes conozcan o ubican de algunas marcas? CPAP, esa es una función. Presión soporte. Presión soporte, ese es utilizado en los ventiladores no invasivos con doble rama. Y el ST o BiPAP. ¿Ok? Eso es como que el más conocido. Aquí se llama ST, espontáneo temporizado. Otra cosa que tiene el ventilador, si utilizan las mismas mascarillas, ustedes le colocan al ventilador. Estoy utilizando la mascarilla de codo número 2. El ventilador ya sabe cuál es la fuga de este codo. Entonces, el ventilador prácticamente ya no la monitoriza. Si ya no la monitoriza, ¿qué ventaja creen que tenga al colocarle una mascarilla al paciente? Las alarmas no tanto, porque el equipo compensa la fuga. Sin embargo, en otros ventiladores que no conozcan la fuga de la mascarilla, ustedes la ponen. Tiene una fuga de 40. Apriétale porque es mucha fuga. Apriétale porque es mucha fuga. Y no saben realmente cuál es la fuga alrededor de la mascarilla, o la fuga del codo, o la fuga del puerto de exhalación. Con esta mascarilla, como ya conoce la fuga de aquí, ya conoce la fuga de acá, se está enfocando únicamente en la fuga alrededor de la mascarilla, o sea, alrededor del paciente, que es lo importante para evitar úlceras. Entonces, la mascarilla debe monitorizar de 7 a 20 litros por minuto. Cuando le dices que está utilizando mi mascarilla, si dice de otra marca, pues entonces ya es otro rollo, ¿no? Pero si es de mi marca, le dices número 2, está monitorizando 7 a 20, la mascarilla va a estar flotando, que es lo ideal para evitar las úlceras y no apretársela, ¿ok? Esa es una de las ventajas de trabajar con la misma marca. Otros beneficios, que si alguien gusta colocarse una mascarilla ahorita, pues lo podemos hacer. Algo que acaba de decir es que flota la mascarilla. Voy a pasarles esta mascarilla y van a ver cómo tienen un silicón delgadito y un soporte más grueso y rígido. Cuando entra el aire, hace una burbuja que hace que